Hola, soy Diego Espinosa y agradezco a Dios por permitirme compartir contigo este estudio bíblico a través del Ministerio de Enseñanza del Proyecto Estulos. Antes de empezar, considero que es necesario presentarte 5 aclaraciones y 2 recomendaciones para aprovechar al máximo este alimento espiritual. Aclaraciones. Primero, el presente estudio ha sido realizado con una correcta exégesis y hermenéutica apegada a la doctrina de la Iglesia de Cristo. Segundo, los estudios bíblicos compartidos cuentan con un análisis contextual, histórico y en algunos casos científicos. Tercero, cada estudio bíblico ha sido enriquecido con valiosos aportes de hermanos maduros en la fe, de fiel testimonio en la doctrina de la Iglesia de Cristo. Cuarto, aquí no encontrarás opiniones o creencias personales ni posiciones de ciertas denominaciones que inundan el Internet. Quinto, los textos bíblicos utilizados son únicamente en versión Reina Valera 1960, ya que consideramos que esta versión es la de mayor confiabilidad en la profundidad de las palabras en hebreo, griego y arameo. Recomendaciones. Utiliza una Biblia física de versión Reina Valera 1960 para que puedas subrayar las palabras clave que verás en las diapositivas de este video, coloreadas en rojo. Haz anotaciones en un cuaderno de lo que consideras más importante y de lo nuevo que hayas aprendido, para que siempre lo tengas a la mano y lo puedas compartir con alguien más. Espero que este estudio te ayude a crecer espiritualmente, en conocimiento y entendimiento. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos. Hola, amada familia en la fe, qué gusto que podamos estar juntos en esta ocasión para continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Y en este momento nos corresponde estudiar la sexta consideración para aprovechar al máximo un estudio bíblico. Y esta hace referencia a procurar el buscar una comprensión íntegra significativa de lo que estamos estudiando. Vamos a estar trabajando en un ejemplo que he traído hacia ustedes para poder tener claro lo que hace referencia a esta comprensión íntegra significativa. Así que les invito, amada familia, a que podamos abrir nuestras Biblias, tener nuestro cuaderno de apuntes a la mano para poder empezar. Muy bien. ¿De qué se trata la temática de esta noche? Cuando hago referencia a una comprensión íntegra significativa, es el buscar, el procurar tener una idea clara, completa, precisa o relevante de lo que estamos estudiando en ese momento. Miren ustedes estas características: clara, completa y precisa. El hecho que ésta sea clara significa que nosotros podemos compartir la idea en nuestras propias palabras con el fondo bíblico completo que se ha estudiado y que ésta requiere, y que seamos precisos en la información que estemos dando. O lo otro, que sea relevante el momento de que estudiamos para nosotros, sí, y también cuando lo estamos compartiendo. Para poder alcanzar esta comprensión íntegra, significativa,
lo que tenemos que hacer en nuestra mente y también en nuestro corazón es el crear todas las posibles conexiones bíblicas que podamos recordar y si hacemos un estudio, que podamos hacer durante el tiempo de un estudio. Entonces, me gustaría que me acompañen a Efesios capítulo 3, versículos 14 y 18. Al 18, perdón. Dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En este texto que acabamos de estudiar, es importante rescatar lo siguiente, y si puedes, te recuerdo, subraya estas palabras claves que tú puedes ver en el video que están coloreados en rojo. Y lo primero que menciona es, en este caso el apóstol Pablo, de que Dios es quien da. Sí, y tengamos claro esto, Dios es quien concede conforme a su voluntad. Lo siguiente, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, el ser fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Con cuál objetivo o cuál es la meta? Pues el ser plenamente capaces de comprender. Y esto me gusta, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Quiero que con este texto hagamos lo que se ha mencionado, se está llamando en este video, una comprensión íntegra significativa. Es decir, crear las posibles conexiones bíblicas que podemos estudiar en función de este texto. Como primer punto, vemos, y ustedes tienen en pantalla y podemos ir analizando juntos, que Dios es quien concede conforme a su voluntad. Esto también lo podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5. Vayamos al texto para comprobar, como habíamos estudiado en el video anterior, y ver esta conexión. Primera de Corintios 3, versículo 5, que dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dios es quien da, Dios es quien concede, y esto está siempre bajo su voluntad. ¿Cuál es la condición de esto? De que para que el Señor nos dé, para que el Señor nos conceda. Pues que busquemos. Buscar, ¿qué sería la pregunta? La siguiente conexión que podemos ver es buscando la guía del Espíritu Santo. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y es un versículo que lo leímos en el anterior video, en Juan 16:13, que lo tuvimos presente, sin embargo, no hicimos la lectura bíblica, si no me equivoco, y en este momento vamos a hacerlo. Juan capítulo 16, versículo 13, dice nuestro Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios es quien concede, y esto en función de su voluntad, siempre y cuando busquemos la guía del Espíritu Santo. La otra pregunta que nos podemos hacer aquí para seguir creando esta comprensión íntegra significativa, para seguir haciendo todas las conexiones bíblicas posibles, es ¿a través de qué pedimos? E incluso la pregunta es, ¿qué deberíamos de pedir con la guía del Espíritu Santo? Pues la respuesta a esta pregunta es, deberíamos de pedir por sabiduría. Y esto encontramos en Proverbios capítulo 2, que Dios es quien concede, es quien da esa sabiduría.
¿De dónde viene esa sabiduría? Otra conexión que podemos hacer o que probablemente algún maestro, algún predicador puede hacerlo, es lo que nos menciona en Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué nos dice el texto? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Varias características de aquella sabiduría que Dios da, que Dios nos concede. ¿De dónde viene esa sabiduría? Pues viene de lo alto. Y miren qué interesante lo que dice, que esta sabiduría es primeramente pura, que te lleva a buenos frutos, una sabiduría que es sin hipocresía, que es amable, que es misericordiosa, que te motiva a hacer buenas obras. Interesante, muy interesante, la verdad. Mi mente siempre trabaja haciendo conexiones y espero que también tú puedas realizar no solo estas conexiones de forma intelectual, sino también de forma espiritual y que te motive a la práctica, que te motive a aplicar todo lo que puedes encontrar en la palabra de Dios. Muy bien, ¿a través de qué podemos pedir esta sabiduría? En Santiago mismo, capítulo 1, versículos 6 y 8, hace un fuerte llamado a cómo tenemos que ser y cuál tiene que ser esa, digo yo, esa actitud, esa posición cuando pedimos algo a través de la oración. Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miren ustedes, si pides, pide con fe, creyéndole al Señor. Se cargó hace unos días un video que habla sobre la fe que obedece en los diálogos que podemos tener junto con nuestro hermano Christian Kais y también con nuestro hermano Jackson Bianconi, si tú quieres un poco profundizar aquello. Pidamos con fe, no dudemos, no seamos como las ondas del mar que van y vienen, porque si pedimos dudando, si pedimos sin fe, pues no vamos a recibir cosa del Señor. Y qué hermoso estar seguros de que el Señor nos puede dar esa sabiduría de lo alto. Yo en mis oraciones en algún momento le decía a mi Padre Celestial, regálame un poquito de esa sabiduría que diste a Salomón para entender tu palabra, para entender tus designios. Y puedo decirte con mucha confianza que estoy seguro que el Señor me ha dado un poquito de aquello para entender y hacer todas las conexiones necesarias para alcanzar la comprensión íntegra significativa de algunos temas. Muy bien, continuando con esto, viene lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de poder alcanzar y de pedir la guía del Espíritu Santo y la sabiduría? Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Lo leímos en el anterior video y lo vamos a recordar. ¿Por qué? Porque lo que buscamos y lo que nos menciona aquí el apóstol Pablo en este caso es el ser transformados. Quiero dar lectura a estos versículos que dice, no os conforméis, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados, y viene la parte importante, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Permíteme dar lectura una vez más a toda esta idea, la cual, como tú ves en pantalla y como hemos estado estudiando a través de la Biblia, se creó una comprensión íntegra significativa de lo siguiente. Dios es quien concede conforme a su voluntad, siempre y cuando
busquemos la guía del Espíritu Santo y la sabiduría que viene de lo alto, a través de la oración con fe, con el objetivo claro de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y de esta forma, todos seremos capaces de comprobar la buena voluntad de Dios, la agradable, la perfecta. Mira, cómo a partir del texto bíblico de Efesios capítulo 3, versículo 14-18, hemos creado una idea con varias conexiones, con varios textos bíblicos. Y a eso estamos llamados todos aquellos que somos maestros, predicadores, y también aquellas maestras que dan clases a los niños y comparten con el grupo de damas o el de mujeres. Así que les invito a poner todo de nosotros para hacer estas conexiones bíblicas. Muy bien, acompáñenme, mis hermanos, y es muy importante tener claro el siguiente punto, el cual lo vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 4, 6? Dice lo siguiente: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La advertencia que hace aquí el apóstol Pablo es no pensar más allá de lo que está escrito. Porque ¿cuál es el problema con muchos hermanos, hermanas, que escuchan a alguien que va más allá de lo que está escrito? O en otras palabras, que comparten su opinión más que lo que dice la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando existe este tipo de enseñanza, lo que causa es un envanecimiento que puede poner a unos contra otros dentro de las congregaciones. Algo que creo tenemos conocimiento ha sucedido ya en algunas ocasiones dentro de algunas congregaciones de la Iglesia de Cristo. Yo aquí quiero compartir con ustedes una frase, un eslogan que dijo, en este caso Thomas Campbell, y que muchos predicadores lo han utilizado. Incluso yo también lo he utilizado. Detrás de esta frase existe sí un respaldo bíblico en la investigación que pude hacerlo y está basado justamente en el versículo bíblico que hemos leído. Dice esta frase: donde las escrituras hablan, hablamos, y donde las escrituras callan, callamos. Y es prácticamente lo que tenemos que hacer. No tenemos que pensar más allá de lo que podemos leer aquí y tampoco tenemos que hablar más allá. No podemos poner lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo veo. Cuando escuches aquello son palabras de alerta. ¿Qué está queriendo compartir esta persona conmigo? ¿Es su pensamiento o es lo que está en la palabra? Por eso te invito a que veas el video anterior de la quinta recomendación o la quinta consideración, que es referente a comprobar todo, a poner mucha atención y luego comprobarlo y ver si está pegada a la verdad, está pegada a la doctrina de la Iglesia de Cristo. No pensar más allá. Hablar hasta donde la Biblia habla y callar donde ésta calla. Porque este es nuestro manual. Esto es lo que el Señor ha determinado que nosotros podamos conocer. Muchas veces me he confrontado y en algunas ocasiones he conversado pacíficamente con algunos hermanos de distintos temas. Y me da pena decirlo, pero
Creo que es parte de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, en que cuando algo no nos agrada y debido a nuestro escaso conocimiento muchas veces, lo que motiva este envanecimiento es a que en esa conversación se empiece a luchar entre el uno y el otro por querer tener la razón, más que por querer conocer la verdad. Por eso, tenemos que aplicar la primera consideración. ¿Recuerdas cuál es esta, hermano, hermana, amigo? Pues la primera consideración que está en el primer video de esta serie era, hagámonos y debemos de hacernos ignorantes, quitarnos todo tipo de prejuicio para poder crecer. Parte de la comprensión íntegra significativa y la advertencia dentro de este es, limitémonos a lo que dice la palabra de Dios. Y tengamos cuidado en el querer mezclar nuestra opinión con sobreponer lo que dice la Biblia. Y tengamos mucho más cuidado si es que en algún momento hemos escuchado algunas reflexiones, algunos estudios o análisis de sectas o de algunas denominaciones y queramos sobreponer a nuestra doctrina, la doctrina de la Iglesia de Cristo. Debemos tener mucho cuidado con esto. Así que, hermanos, hermanas, les invito a que dejemos de confrontarnos, dejemos de querer buscar y acoplar la Biblia a lo que nos conviene o a nuestro raciocinio, sino más bien pongamos todo lo que dice la Biblia sobre nosotros, sobre nuestra mente, y hagamos y luchemos siempre por aplicar la verdad. Hermanos, dentro de este punto es necesario que seamos conscientes de algo. ¿De qué? Pues de que los pensamientos de Dios van mucho más allá que nuestros pensamientos. Es más, el salmista lo dice en Salmos 139, Salmos 139, versículo 17. Demos lectura a esto. 139, versículo 17, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y en Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Algo que tienes que ser consciente y tiene que estar claro en tu vida es como maestro e incluso si estás estudiando la palabra de Dios, escuchando videos, podcasts, es que jamás vamos a llegar a comprender la totalidad de la grandeza, de la voluntad, de la profundidad de nuestro Dios. Porque nosotros, y consejo para todos, recuerda que nosotros somos seres finitos y que Dios es infinito. Y que lo que tenemos que saber, tú y yo, de lo que tenemos que conocer, tú y yo de Dios, todo ha sido puesto y presentado ya en la Biblia. Así que no busques ir más allá de lo que dice la palabra. No busques tomar aquellos versículos oscuros, como lo han denominado, y querer hacer de aquello una doctrina que está alejada de lo que fue la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Ten cuidado. Ten cuidado si escuchas a alguien decir su opinión o basarse en muchas ideologías humanas. Ten cuidado de enseñar algo que no esté conforme a la verdad.
o que hayas puesto algo superior sobre esta verdad. Así que, hermanos, hermanas, les invito a que si trabajas con el grupo de jóvenes, si das estudios, si trabajas con el grupo de niños o el de mujeres, el de damas, a que hagas y busques siempre esta comprensión íntegra significativa, aceptando tus limitaciones y también limitándonos a lo que dice la palabra de Dios. Gracias por haber compartido y haber estado juntos a través de este medio, aprendiendo de nuestro Señor y haciendo pues todas estas conexiones que requiere la palabra para nuestro crecimiento espiritual. Nos vemos en el próximo video y solamente puedo decir que el Señor les bendiga grandemente y les protege en todo momento. Cuídense mucho. Bendiciones. Cuando llegue allá, qué feliz seré. Cuando llegue al cielo, qué feliz seré. No habrá más dolor ni tribulación. Cuando llegue al cielo, qué feliz seré.